remedio milagroso, sino como una vía al servicio de un desarrollo humano para hacer retroceder la pobreza, la exclusión, la incomprensión y la guerra. Un cuarto de siglo después, en 2012, el vaticinio del consejero de la UNESCO sigue siendo rabiosamente actual y, a nuestro pesar, dolorosamente utópico. Ya lo he visto, pero no me voy a subir. Vale, ahora. Decía que este vaticinio que hizo el consejero de la UNESCO sigue siendo actual, no se ha quedado atrás y además dolorosamente utópico. Y decía que era dolorosamente utópico porque esa misma pobreza y esa misma exclusión social y otras guerras más, y el hambre y el deterioro medioambiental, no han ni mucho menos retrocedido, sino que más bien han galopado hacia adelante. En España hoy el 23,4%, o sea, más de 11 millones de personas, lo que supondría una de cada 4 de nosotros, vive por debajo del umbral de la pobreza y en una situación de exclusión social. En el mundo hay más de una treintena de conflictos armados que siguen causando muertos. Pues las guerras de Palestina, del Líbano, de Siria, de Somalia, de Afganistán, Libia, Zaire, Laos y un largo etcétera. El hambre se come a más de 925 millones de personas, de las cuales 200 millones son menores de 5 años. Con este panorama desolador, ¿qué papel cumple la educación? Es lo que nos preguntamos hoy aquí. ¿De qué sirve acudir diariamente a los colegios, a los institutos y a las lecciones de los docentes durante el frío invierno y ahora en estos meses de calor? ¿Para qué aprender, escuchar, leer, calcular, estudiar, crecer, madurar con un panorama tan poco alentador delante de nuestros ojos? En definitiva, ¿para qué educar? Cuando proclamamos que la educación es el futuro, y todos recordamos esa misma frase como una letanía en boca de nuestros familiares, realmente decimos que la educación es el proyecto personal del individuo, lo que el individuo quiere hacer de sí mismo y con la sociedad. Educar no es formar una legión de ciudadanos para trabajar 8, 9, 10 o 12 horas diarias durante los mejores 40 años de vida por un sueldo miserable con que pagar una vivienda y alimentar a su familia. Eso es otra cosa. Ese es el concepto que administradores, gobernantes y mercaderes tienen de la educación. Formar trabajadores automatizados, serviles, prescindibles como en una cadena de montaje, como si de una caja de cerillas se tratara. Que cuando una no logra entender la mecha, cogemos otra y otra y otra, y todas son para usar y tirar. Entonces, ¿educarse por qué? Pues educarse porque el hombre no es un objeto desechable, ni reemplazable, como piezas idénticas del engranaje en manos del gobierno de turno. Educarse independiente, libre e igualitariamente. Educarse porque el ciudadano va forjando a su medida el futuro, lo modela, moldea la sociedad en que desea vivir. Educarse para poder decir no y decir basta, y levantarse del mundanal ruido. Educarse y no repetir los errores de la historia que se llena de crímenes, de guerras, de injusticia, de insultos, de asaltos y de servidumbres. Educarse para llenar de conocimiento el sendero del camino por el que la humanidad ha de conquistar un futuro mejor, un futuro cercano, una utopía inmediata. Las políticas educativas no deben, no pueden servir a intereses partidistas ni mucho menos mercantiles, a intereses que pongan en peligro los ideales de paz, de justicia social y de libertad. Las políticas educativas deben servir al ciudadano, y los recortes en educación atentan justamente contra este ciudadano, atentan contra la igualdad de oportunidades de nuestros hijos, al derecho de educarse en las condiciones óptimas para desarrollar el potencial y el talento de nuestra juventud. Porque cuando se recorta en educación, cuando nuestros gobernantes deciden no invertir en futuro, cuando con nuestro silencio y nuestra apatía aceptamos que los mercados impongan sus reglas, estamos claudicando, estamos entregando nuestra libertad, nuestro conocimiento, nuestro porvenir y el de nuestros hijos y estudiantes. Recortar en educación es recortar en futuro, y permitidme que lo repita, parafraseando al poeta, el niño es el futuro del hombre. Estos niños son el futuro de los hombres. Sin embargo, las aulas vuelven a llenarse justamente ahora cuando la vida se recrudece, cuando la crisis golpea duramente y con un rostro visible, y cuando son legión los parados, los malnutridos y los excluidos. La sociedad se inquieta y sabe que la salida pasa por formarse más y mejor, considerando que los jóvenes de hoy serán los profesionales del mañana, que les dejamos un mundo hipotecado, si como padres, madres, docentes y educadores no decimos basta. Señores, ellos, todos estos niños, son el futuro, y nuestro deber es luchar por su futuro, que es el nuestro. Un aplauso para todos ellos que han venido hoy aquí.